Ay, Voluntario, médico, activista, salvador de soldados ucranianos, pero también un mercenario que murió en el campo de batalla. Vamos a ver la historia de Peter Fuchs, un soldado mercenario que será el objeto de nuestra noticia de esta tarde. En los desolados campos de Ucrania. El destino de Peter Fuchs, el mercenario británico y fundador del proyecto Constantin, llegó a un final abrupto y violento. Fuchs, quien había transitado un camino lleno de giros inesperados desde su Sudáfrica natal hasta las líneas de batalla en Ucrania, fue eliminado en una feroz contienda, dejando tras de sí un legado tan polémico como trágico. Peter Fuchs nació en Sudáfrica, una tierra marcada por sus propias cicatrices de conflicto y desigualdad. En sus años juveniles, el hombre que más tarde se haría pasar por un médico militar ejercía como oficial de policía, lidiando con las complejidades de la ley y el orden en un país turbulento. Sin embargo, su vida daría un giro radical cuando emigró a Londres, donde cambió su uniforme de policía por el más humilde de carpintero. Pero el llamado de la guerra parecía perseguirlo y con el estallido del conflicto en Ucrania en el 2022, Fuchs se sintió atraído hacia el epicentro de la violencia. Fue en Ucrania donde Fuchs, con sueños de ser un médico militar, fundó el proyecto Constantin. Este proyecto, en apariencia altruista, tenía como objetivo recaudar fondos para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mejor dicho, para pagarle a mercenarios extranjeros. Como director de esta organización, Fuchs se vendió a sí mismo como un salvador de los heridos en batalla, pero su papel pronto se desvió hacia la acción directa. En el campo de batalla de Krasnolimansk, murió con armas en la mano, combatiendo como parte del tercer batallón de la Brigada 67 mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El anuncio de su muerte, publicado en la página del proyecto con una red social, rezaba: "Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Pete, nuestro querido director y fundador". La trayectoria de Fuchs no es única en los mercenarios que han acudido a Ucrania. La guerra ha atraído a combatientes de diversas nacionalidades, muchos de los cuales encuentran un destino similar. En Volchansk, las unidades de asalto del grupo de tropas del norte continúan avanzando, forzando a los ucranianos a lanzar mercenarios extranjeros a la batalla debido a las grandes pérdidas sufridas. Estos mercenarios, provenientes de diversas partes del mundo, son arrojados al frente a un intento desesperado de contener el avance ruso. Las tácticas empleadas en estos enfrentamientos son brutales y meticulosamente planeadas. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy? muy bien, muy bien. Un abrazo para ti, extensivo a todo lo largo de la carretera panamericana hasta Colombia. Bueno, mirando el tema, bueno, hay un proverbio bíblico, no sé si lo habrás escuchado, que dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y creo que se ajusta perfectamente al caso este del británico apodado el Señor de la Guerra, que arrastrado precisamente por esa soberbia y el creerse tal vez invencible o por lo menos insustituible, tuvo la osadía de copatrocinar ese proyecto que se denomina Constantin, que desde que arrancó el conflicto ruso-ucraniano buscaba financiar, y todavía lo hace, y agrupar a soldados del mundo para enfrentar a Rusia en el campo de batalla. Su nombre era, como se dice ahí en ese video, Peter Fuchs, un mercader de la muerte menos en la tierra, porque mira, Ivette, antes de entrar en el detalle del tema, me gustaría ubicar a nuestros oyentes, nuestro público, en el contexto actual, de lo que está ocurriendo, la novedad que viene del frente de batalla y que explica por qué justamente a personas o a personajes como Fouché
encuentran un final así, de esa manera. Bueno, el tema es que tal es la ofensiva constante y aplastadora que lleva Rusia sobre Kiev, que en las últimas horas se reportó otro dron destruido por las fuerzas aéreas rusas sobre la región de Belgorod. Eso lo informó el Ministerio de Defensa, que amplió detalles especificando que esto pasó hoy día 2 de julio y eran las 22:30 horas de Moscú cuando se impidió un nuevo intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con ese dron, con ese vehículo aéreo no tripulado de tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Entonces, estamos ante una muestra inequívoca del empuje de las defensas aéreas rusas, que no dejan volar ya ni una mosca por los cielos que tienen ellos bajo blanco en la operación militar. Y otra novedad que quería compartirles, y a ti y Beth también, para que nuestra audiencia esté convenientemente actualizada de lo que ocurre en el entorno geopolítico de esta confrontación, es que los países de la OTAN designarán ya a su representante especial en Kiev. O sea, van a cambiar las cosas, pero bueno, sabes que patada de ahogado y a última hora, pues sí, el bloque político-militar encabezará la coordinación de esfuerzos para, dicen ellos, brindar asistencia militar a Ucrania y capacitar al personal militar. Y eso lo dijo Julian Smith, que es la representante permanente de Estados Unidos en Ucrania, ante la OTAN, mejor dicho, ante la OTAN, y fue la que declaró que la decisión de nombrar ese nuevo representante permanente estadounidense se tomará en la próxima cumbre de la OTAN en Washington. Y dijo algo que suena irónico, y es que la alianza coordinará todos los esfuerzos para racionalizar la asistencia que tan generosamente se brinda a Ucrania. Lo que llama la atención es la palabra generosa, ¿no? Ahí solo decir dos cosas, nada de generoso, porque lo que ha dado la OTAN a Kiev, que digamos es intencionadamente, porque todos esos recursos, tanto arsenal militar como paquetes financieros, han sido enviados para que socaven o intenten socavar el poder militar de Rusia desde territorio ucraniano. Y lo otro es que van a cerrar ya la tubería de recursos porque el conflicto al parecer está llegando a su fin, ya sea por desgaste o por lo que sea, pero ya se está hablando de llegar a un diálogo de paz, una negociación, etcétera. No se sabe si se va a dar, pero bueno, son los trascendidos mediáticos. Bueno, y yendo al tema principal de hoy, que es el señor de la guerra, cuando uno explora en las redes buscando información sobre Peter Fouché, lo primero que salta a la vista es un famoso mercenario sudafricano de origen británico, aunque hay reflejos contrastados también sobre su figura. Para los medios cercanos a Kiev, lo plasman como un héroe que ayudaba a Ucrania en la guerra contra los rusos, e incluso ya hay notas fúnebres que lo resaltan como el voluntario y médico de combate del Reino Unido que murió en el frente de Ucrania. Y dicen claramente que su muerte fue confirmada por la Fundación Proyecto Constantin, cofundada por Fouché. En el escudo Peter, hasta la vista Fouché, así se deja leer en las redes, que con gran pesar anuncian el fallecimiento de Pete, nuestro querido director y fundador. O sea, ya él había llegado al cargo de director de ese proyecto, que ya van a saber un poco más adelante a qué se dedicaba realmente, porque la contracara de este generoso y abnegado médico, que antes había sido taxista londinense, convertido luego en médico de combate, es que al ser cofundador de esa aparentemente organización benéfica llamada Proyecto Constantin, se dedica más que a salvar vidas, a proporcionar suministros esenciales como vehículos, drones, uniformes y otros recursos a los soldados en el frente en Ucrania. Y todo esto lo hacía como miembro que ya él era de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque aparecía registrado como médico de combate. Pero su trayectoria se sabe que trabajó como francotirador del Escuadrón Aéreo Sudafricano,
O sea, un individuo preparado para matar, más que para salvar vidas. Total, Margarita, estos perfiles son bastante específicos porque efectivamente la reseña de su muerte fue que murió en la batalla en dirección a Krasnolimansk con armas en la mano. O sea, él estaba luchando en el frente, no estaba salvando vidas en un hospital de guerra, como suele ocurrir. Los médicos que están en la guerra tienen un hospital con sus instalaciones, una infraestructura, a veces no muy buena, otras mejores, pero es una infraestructura diseñada específicamente para eso, para recibir los heridos en batalla y atenderlos. Este señor iba con armas en la mano y el señor luchó como parte del tercer batallón de las Brigada 67 mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otra vez, no es un médico que esté en una misión humanitaria que va a prestar sus servicios como parte del tema de atención a los heridos en combate. Entonces, empezamos por ahí. Como tú bien lo decías, este señor es una figura que a nivel de medios occidentales, pues obviamente está puesto como el británico que fundó una organización benéfica para ayudar a los soldados ucranianos, que ayudó a más de 200 soldados que estuvieron en el frente y que fueron heridos. La valentía y abnegación ante el peligro fueron extraordinarias y sus acciones quedarán para siempre grabadas en nuestros corazones. Parte de las notas que se publicaron en su página del proyecto Constantine, que es del cual este señor es fundador y director, y obviamente pues es parte de toda esta camada de personas que se fueron a Ucrania a luchar por una causa que no les corresponde. Y efectivamente es parte de esos mercenarios, una persona que se muere en el campo con armas, que no es propiamente ciudadano ucraniano, pero que está luchando a favor de ellos, pues es definitivamente un mercenario, es un soldado pago. Esa es la diferencia. El soldado del ejército propio de un país, pues tiene unas características específicas. Los mercenarios vienen pagados por otros medios. Entonces, vienen con otros intereses. Sin embargo, pues como bien te decía, es bien interesante este espejo de dos caras, ¿no? Porque llegó a tener el apelativo, Margarita, del señor de la guerra. Eso suena como allá la literatura de Tolkien, del Señor de los Anillos, el famoso Sauron que estaba entre las sombras y manejaba a todos. Básicamente es como ese apelativo y le queda perfecto, porque esa cara o esa faceta de médico, activista y salvador de los soldados no tiene nada que ver con el hombre que murió en el campo con armas en una lucha ahí en el campo de batalla. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Vamos. Cada calle capturada durante la contraofensiva ucraniana. La artillería y los drones rusos han demostrado ser letales, frustrando los intentos del enemigo de transferir reservas a través del río Volga. En las últimas 24 horas, hasta 30 militantes ucranianos murieron al intentar cruzar el río. Un testimonio de la eficacia y precisión del fuego ruso. En este escenario de la devastación, los mercenarios, especialmente aquellos de América Latina, son lanzados al fuego cruzado. En el pueblo de
Glubokoe, cerca de Lipsy, un grupo de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania con vehículos blindados fue detectado. El transporte blindado de tropas junto con las fuerzas de desembarco fue destruido durante un ataque aéreo ruso, demostrando una vez más la superioridad táctica y tecnológica de las fuerzas rusas en el terreno. La resistencia del Grupo Norte ha sido clave para mantener las posiciones rusas. Los expertos y corresponsales militares señalan que a pesar de la feroz resistencia ucraniana, el enemigo se ha visto obligado a retroceder, quedándose sin potencial ofensivo y optando por una postura defensiva. En esta lucha implacable, los mercenarios con sus diferentes historias y motivaciones se encuentran atrapados en una maquinaria bélica que no discrimina. El caso de Peter Fauché resalta la tragedia y la controversia de los mercenarios en la guerra moderna. Hombres como Fauché, que cruzan fronteras para luchar en guerras que no les pertenecen, a menudo encuentran un destino fatal. Sus vidas marcadas por las decisiones cuestionables y motivaciones ambiguas terminan siendo piezas en un tablero de ajedrez global donde las potencias mayores mueven las piezas. La historia de Fauché y otros como él es una crónica de cómo el conflicto ucraniano ha atraído a individuos de diversas partes del mundo, todos buscando algo en medio del caos. Algunos buscan redención, otros aventura y muchos simplemente son atraídos por la promesa de una causa sin importar la turbia que ésta sea. Así es, Margarita, más claro no puede ser. Son personajes bastante definidos, los mercenarios, porque ellos no luchan por una causa de honor, sino por una causa que les genere algún tipo de retribución, bien sea de poder, por supuesto, porque tener armas en la mano para ciertos individuos es generar una posición de poder y sometimiento. Llegan a rayar con perfiles psicopáticos, que pues es lógico, no, aclaremos que el psicópata no necesariamente es el asesino en serie, ¿sí? El psicópata es un tipo de personalidad que tiene unas características muy particulares, por ejemplo, no tienen esa sensación de culpabilidad, no la viven como la vivimos las personas normales y corrientes. El sentido de moral es totalmente ajeno a ellos, o sea, ellos tienen su propia visión de lo que es lo moral. No tienen esa resonancia cognitiva y resonancia emocional que les puede dar una forma de relacionamiento con la gente de una manera más cercana, sino que no les importa, por ejemplo, en este caso, empuñar un arma y matar gente. Vamos a acabar con los rusos porque así los tenemos, porque nos van a atacar y nosotros somos los héroes que vamos a acabar con ellos, pero al mismo tiempo yo soy el médico que salva vidas porque tiene también ese perfil mesiánico. Yo soy el salvador de vidas. Yo soy el salvador de una población, algo así como una mezcla entre Rambo, no sé, el justiciero, una cosa así, para los que conocen de estas películas, nuestra audiencia, es esa narrativa que se le ha metido a la gente y gozan, en serio, gozan con tener armas y se van además por el tema del dinero, que es otro factor bastante complicado, Margarita, porque todos estos personajes de todas las latitudes que han ido al frente, pues se han cobrado sus vidas de muchas maneras, no solamente muriendo, sino siendo sometidos a otro tipo de maltratos. En el caso de los mercenarios latinos, por ejemplo, creyeron que iban allá a ser los héroes, ¿no? Nos van a tener pues allá en el alto del Olimpo, y los soldados ucranianos lo que hicieron fue literalmente patearlos por la zona de atrás. Entonces, esto es bastante lamentable
porque efectivamente los cogieron como prácticamente como esclavos, los pusieron a hacer tareas de lo más bajo, no les pagan, obviamente. Hay soldados, mercenarios que han caído en el territorio ruso y ellos mismos han dicho, no, esto es totalmente diferente aquí, no se metan más, por favor, porque esto es totalmente diferente. Y lo que nosotros vivimos con los soldados ucranianos es del asco. Adicionalmente, pues los que han muerto, Margarita, pues no les pagan absolutamente nada, quedan en el campo olvidados como abono para las plantas y no hay indemnización para sus viudas, no hay ningún pago póstumo, ni ningún honor, ni ningún entierro, nada, ni ninguna repatriación ni siquiera. A ese nivel estamos. Entonces, es lamentable esa situación. La verdad que es muy triste ese final. Nada, pelear por una causa que no es la suya, sin defender ideales patrios, que sería lo primordial, la divisa por la cual un hombre va a otro lugar a ofrecer su vida. Pero bueno, muchos se preguntarán qué hacía Fouché en ese proyecto denominado Constantin. Lo primero que hay que decir, Ivette, es que lo fundaron en el 2022, que fue el año en que se desató el conflicto ruso-ucraniano, y lo vinieron a registrar, o sea, a oficializar ya como proyecto en 2023. Se presenta como un equipo dedicado de voluntarios, ¿no? Independientes de Ucrania, independientes, pero fíjate el nexo que hay, que brinda suministros esenciales como vehículos, drones, uniformes, alimentos y otros enseres y avituallamientos a los soldados en las líneas del frente. Ellos dicen que su misión es apoyar a quienes lo necesitan y contribuir a la entrega de ayuda vital en las áreas afectadas. Sin embargo, aparentemente esta inocente organización realizaba importantes donaciones de vehículos de alta gama al frente ucraniano. Así que en los documentos que hemos revisado, hemos encontrado que enviaban vehículos 4x4 a las líneas del frente, como la 69 Brigada de Rastreo de la NAFO. Entre los vehículos donados estaban los Land Rover, Nissan, financiados desde Inglaterra y Reino Unido. Además, el suministro de equipos militares a las unidades militares y una gran variedad de estos equipos, incluidos los Starlings, generadores, centrales eléctricas portátiles y motosierras. O sea, que el doctor Fouché estaba muy activo en su labor, no precisamente de médico, sino de suministrador de recursos a las tropas ucranianas. De hecho, encontró la muerte con un arma en las manos, no cuidando a un herido, no salvando la vida de otros. Entonces, el señor de la guerra, ya saben cómo terminó. Así es, Margarita. Vamos a ver el último fragmento de la noticia de hoy. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla es implacable y no deja margen para la idealización. Mientras los bombardeos continúan y las líneas se dibujan y predibujan en el sangriento teatro de guerra de Ucrania, el destino de los mercenarios como Fouché sirve como un recordatorio de la brutalidad y la futilidad de la guerra. La eliminación del señor de la guerra británico es solo uno de los muchos episodios trágicos en una guerra que ha cobrado demasiadas vidas y ha dejado una marca indeleble en el paisaje y en las almas de quienes la han vivido. La guerra en Ucrania sigue y con ella las historias de aquellos que se ven envueltos en su vorágine. Los mercenarios seguirán llegando, motivados por diferentes razones, y muchos seguirán encontrando su fin en los campos de batalla. La historia de Peter Fouché es solo una de muchas, pero su eliminación marca un hito en la narrativa de un conflicto que continúa escribiéndose con sangre y fuego. Profundizando,
En los testimonios de otros mercenarios que se han visto atrapados en este conflicto, emerge una imagen de desilusión y desesperación. Muchos de estos combatientes, al llegar a Ucrania, se encontraron con una realidad mucho más cruda de lo que habían imaginado. No estábamos preparados para la intensidad del fuego ruso, confiesa un mercenario estadounidense que prefirió mantenerse en el anonimato. Nos dijeron que luchar contra los rusos sería difícil, pero no teníamos idea de cuán bien entrenados y equipados estaban. Este sentimiento de subestimación es común entre los mercenarios. Desde los campos devastados de Mariupol hasta los fríos paisajes de Kharkov, las historias de terror y frustración se multiplican. Mercenarios de América Latina reclutados con promesas de alta recompensa y rápida gloria se encontraron en medio de una carnicería implacable. Los enviaron a la línea del frente con equipo insuficiente y sin apoyo adecuado, relata un combatiente colombiano. La artillería rusa no nos dio tregua y muchos de mis compañeros cayeron en cuestión de minutos. La estrategia rusa ha sido contundente y calculada. Utilizando una combinación de artillería pesada, ataques aéreos precisos y avanzados drones de vigilancia, las fuerzas rusas han mantenido una presión constante sobre las líneas ucranianas y sus mercenarios aliados. La desesperación entre los mercenarios no se limita solo a los combates. Las condiciones en las que se encuentran son a menudo deplorables. Sin suministros suficientes y con un apoyo logístico limitado, muchos se ven obligados a sobrevivir con lo mismo. Pasábamos días sin recibir comida adecuada, comenta un mercenario francés. Las promesas de apoyo y reabastecimiento eran solo eso. Promesas. Una situación que se vive a diario en el frente. Margarita, antes de darte paso, una cosa que encontré bastante particular es que, bueno, los mercenarios, hay algunos que pertenecen a otra serie de agrupaciones. Por ejemplo, hace unos días se registró también la muerte de otro mercenario británico de 22 años, un chico que había estudiado psicología en la Universidad de Birmingham y él se enlistó al ejército como mercenario, al ejército ucraniano, sin ningún tipo de adiestramiento militar previo. Pero lo curioso del tema es que pertenecía a un grupo conocido como los Ángeles Oscuros, donde están recogiendo voluntarios internacionales como mercenarios para el ejército de Kiev. Y este grupo pues ya ha tenido varios personas que se unen a él, por ejemplo, un amigo de este muchacho, Daniel Burke, también se desapareció. Cosa curiosa, ¿no? O sea, dentro de todo esto existen estos movimientos también que captan a la gente. No solamente la promesa del dinero, como pasa aquí a nivel latinoamericano, que es ya bastante grave y bastante complicado, sino también otro tipo de grupos que son más oscuros, como su nombre bien lo indica, ¿no? Los Ángeles Oscuros. Y es algo que uno llama la atención porque vienen sobre todo captando a los jóvenes. Yo quería preguntarte, Ivette, no sé si tendrás el dato, pero también he visto en los partes del frente que sobre bajas que han provocado las fuerzas rusas aparecen colombianos. Quería saber cómo llegaron, a través de qué, porque dudo mucho que de algún acuerdo con Petro hayan salido mercenarios colombianos hacia la guerra en Ucrania. No sé si estoy mal informada o son inmigrantes que llegan a esas tierras de Europa y Asia y encuentran ese empleo
Pues para a ver, ganar algo de dinero. buena pregunta, Margarita. Esto es una situación que viene ocurriendo desde casi al inicio de la guerra. En el anterior gobierno hubo un movimiento lamentable del presidente de entonces que dijo que iba a enviar tropas, que iba a enviar hombres a colaborar, ¿no? Allá a defender a Ucrania. No sé si de ahí también haya salido la idea, porque de todas maneras, esa parte, tú sabes que son cosas que se manejan en diferentes capas, ¿no? Pero la Pero sí es postura de cierto, Petro no es a no, favor. Ah, no, no, no. bueno, De hecho, la Cancillería colombiana se había pronunciado precisamente porque se llegó a pensar que precisamente desde presidencia se estaban financiando estos mercenarios. Eh, esto, esta parte, pues, viene muy reiterado que el presidente colombiano se ha ofrecido, el presidente Petro se ha ofrecido a mediar entre los países para llegar a un acuerdo de paz. De hecho, cuando se claro, le solicitó desde Estados Unidos, la señora Richardson vino acá a pedirle colaboración con los helicópteros rusos que teníamos acá. Él le dijo, no, señor, usted aquí no se me lleva absolutamente nada y no vamos a mandar ni armamento, ni gente, ni nada. muy bien, Entonces, muy bien. sí ha sido complicado, Margarita, porque hubo un momento que casi se pusieron las relaciones muy tensas, precisamente por las declaraciones de Duque, del expresidente de ese entonces, sobre que iban a apoyar a Ucrania. Y la relación con Rusia siempre ha sido una relación muy amistosa. Entonces, lo lamentable es que sí hay mercenarios colombianos que sí se han enlistado y que Entre las obviamente bajas hay colombianos, ¿eh? sí, sí los Bajas hay. recientes, sí. Bajas, también capturados, porque los han capturado, en el ejército ruso los han capturado. El mismo ministro Lavrov dijo que dentro de ellos, pues hay de todos los países, pero entre ellos hay colombianos y que lamentablemente son quienes cometen actos terroristas. Fíjate tú, o sea, hay esa imagen lamentable que Sanguinarios, sí. todavía se tiene, sí, desde ciertas perspectivas, pues es algo que nosotros, pues yo como colombiana lo lamento profundamente porque el Yo también, colombiano, porque la el verdad, colombiano por naturaleza es bueno, es una sí. persona, somos personas buenas, El hombre trabajadoras, y la mujer latinoamericana, por lo exacto, general, son gente humilde, trabajadora y gente que ha sufrido mucho precisamente por la explotación del vecino del norte. Entonces estamos marcados por con esa herida en nuestra claro. formación, en nuestras vidas. Nosotros en No, Colombia no es justo. tenemos a nivel externo fama de traficantes, Sí, fama de terroristas. Lamentablemente, eso es lo que queda para la demás gente. Así como los rusos son los malos, colombiano, tal cosa, polvo blanco, bueno, cosas como esas llegan y eso es nefasto para la imagen del país. Y muy mal. aquí esto tiene mucho que ver precisamente con esa filosofía del guerrerismo, de ganar plata fácil que existe y existen todas, lamentablemente por Latinoamérica es como muy común ver cómo la gente por ganar en dólares, por irse a ganar un dinero más, entonces se vende fácil y se mete en estas redes profundas de cosas pues como estas, como el ser mercenarios en un caso, o viajar con kilos de aquello blanco, todo ese tipo de cosas De la son sustancia. lamentablemente parte de una situación social crítica que todavía está sobre la mesa y por más de que los gobiernos intentan pues
intervenir y mejorar, pues no es tan fácil porque es un problema profundo, un problema que viene de mucho tiempo, un problema de raíz que te compran con un puñado de dólares. Margarita, creo que tú lo has visto también en diferentes partes, como la gente simplemente, yo necesito dinero y entonces como sea, yo voy a salir. Los inmigrantes que se van por el paso allá por el, ¿cómo se llama? El Ahora Darién. por el Darién, pero en la frontera con Estados Unidos, llegar allá Ah, y se someten a toda una cantidad de cosas, hasta la muerte han encontrado por llegar a buscar un sueño, pero es por ganar plata, no es más, no es que voy a mejorar mi calidad de vida, no, es que voy a ganar dinero, es que yo voy a tener el iPhone, yo voy a tener la moto, yo voy a sí, tener, el yo sueño voy a ser americano. rico, el grandioso sueño americano, y eso no, la gente todavía no lo ha sabido manejar, lamentablemente. En el caso de los mercenarios, pues no es la excepción, porque les Claro, prometen dinero, Margarita, dinero básico, usted se va a enriquecer, usted va a trabajar en dólares, o sea, esto es mejor que trabajar en una plataforma petrolera en Arabia Saudita, no sí. sé, cosas como esas, y han llegado a algunos, incluso en ese tipo de trabajos, también caen con esas promesas y terminan siendo parte de redes de trata de personas o Así, mujeres que llegan a trata de blancas, por ejemplo, así. sin ir muy lejos. Bueno, como bien tú dices, el rol del mercenario en las guerras es muy conocido. Hay una diversidad de razones, de motivaciones, pero en este caso de Rusia y Ucrania, de esta confrontación, es muy particular porque acá un mercenario, por lo menos de un país occidental, traduce un mensaje de ataque directo de la nación de donde proviene a Rusia, por supuesto. De hecho, desde que arrancó junio, el mes de junio, Moscú desató una férrea embestida contra puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en Ucrania. Y ahí es donde yo te comentaba que había visto en el listado que aparecían algunos colombianos. Muchos han caído hasta la fecha, las hay de todas partes del mundo, Ivette, pero los que provienen de los aliados de la OTAN, esos son más señalados como blanco del ataque ruso que otros, aunque tú sabes que las armas no distinguen. Cuando van a disparar, se llevan todo lo que hay ahí. Y lo cierto es que Fouché quedó atrapado en la maquinaria bélica de una guerra moderna. Yo no sé si él era por fin un mercenario como muchos otros, no sé si estaba en el momento y en el lugar equivocado, no sé si realmente era médico, si era combatiente, pero de que cayó en una acción y con un arma en las manos, eso sí, es verdad. Y cada mercenario se presta a ese papel según sus historias y sus motivaciones, como habíamos comentado. Las armas no discriminan. Entonces, a estas alturas, se duda si realmente era médico, taxista o francotirador, porque cruzó las fronteras de su país para involucrarse en una guerra que no era suya. Y le tocó, como a todos los que dan un paso similar, encontrar un final, y fue el peor de los finales, un final fatal. Ese fue el final de Peter Fouché. Así es, Margarita. Hasta aquí creo que hemos hecho un recuento de los trascendidos acerca de este personaje simulador, porque realmente se presenta como un simulador, como era una cosa y en realidad era otra. Entonces, agradecerles a nuestra audiencia por los minutos que nos han regalado tan amablemente para escuchar nuestras reflexiones en torno a este asunto, invitarlos a que se sumen a este canal de prensa alternativa que intenta ser la voz de la patria grande. Estamos trabajando para que así sea, pero cada vez con mayor número de colaboradores, ¿cierto, Ivette? Así es, Margarita. Que se vuelvan miembros de esta comunidad, miembros más Exactamente. activos, más cercanos, para que podamos tener otro tipo de espacios, aparte de las noticias y de los análisis que hacemos acá, tener Sí. otros
espacios de posibilidad donde podamos realmente interactuar y trabajar por este proyecto grandioso de la patria grande. Los dejo por ahora con la reflexión del día. La guerra es el juego del estadista, la dicha del sacerdote, la burla del abogado y la profesión del asesino mercenario. Lo dijo Mary Shelley, autora de Frankenstein o El Prometeo moderno. Nos vemos próximamente y hasta que nos volvamos a encontrar.